Listo, continuamos con la segunda parte de la materia. Se preguntarán, ¿por qué hacemos los videos en dos partes? ¿Por qué no solo grabamos una sola parte? Uno, cuando nosotros estamos viendo un video, aunque sea de información y de repente vemos que dura 1 hora y media, 2 horas, decimos, qué flojera. A pesar de que esté divertido, solo por el tiempo de verlo decimos que flojera. Entonces ya si lo dividimos en dos partes se hace un poquito más fácil de analizar. Entonces por eso es la razón en que se dividen en dos partes los videos. Bien, estábamos en esta parte de narración. Vamos a hablar de narración histórica. Trata sobre asuntos o hechos que han ocurrido dentro de la historia de un país, ciudad o pueblo. Ajá. Entonces, cuando hablamos de narración histórica es ponemos, por ejemplo, en la parte de historia, en la materia de historia que tenemos, historia de México e historia universal, hacemos uso de esta parte de la narración histórica. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a remontarnos al año, ¿qué les parece? ¿Qué les gusta? ¿Qué año estará bien? 1862. ¿Qué ocurrió en 1862? Un 5 de mayo, la batalla de Puebla. ¿Qué pasó en la batalla de Puebla? ¿Qué fue antes de que sucediera la batalla de Puebla? ¿Por qué íbamos a hacer esto? Pues bueno, resulta que en ese momento quien se encontraba de presidente de México era Benito Juárez. Y Benito Juárez pues entra al gobierno por segunda ocasión robándose las elecciones, porque se robó las elecciones, se las robó a Porfirio Díaz, quien había ganado legalmente la presidencia, pero pues bueno. Entonces recibe un país que pues bueno estaba en crisis económica, habían pasado unos años después de la independencia de México, recordemos que la independencia de México se logró en el 1821. Entonces habían pasado años y pues después de que se lograra la independencia de México, pues México queda un país libre, pero pues queda endeudado porque la condición para que España liberara a México de su, digamos, de su colonia era de que pues sí se iba a lograr firmar la independencia, pero pues iban a quedarse con las deudas de lo que sacó la Nueva España para combatir la independencia. Entonces, en ese momento, pues empieza la crisis, empezó México como independiente, pero pues endeudado, endeudado el muchacho. Entonces, vienen las deudas, pasan gobernantes y todo, y hasta que llega Benito Juárez y pues llega una deuda que tenía con Inglaterra, Alemania y Francia. Entonces, no, España, perdón, España y Francia. Entonces, esta parte intenta pues cobrarle a México, pero México dice, pues sabes que no tengo lana, o sea, no México, Benito Juárez directamente. Entonces hace una unión tripartita y se llegan estas tres potencias a costas de México y pues dicen, llega Benito Juárez y le dice, pues sí, no les niego que les debo, pero pues no hay varo, no les puedo pagar, pues entiéndanme, ¿cómo les voy a pagar si no hay dinero? Entonces, básicamente salió esa parte de debo, no niego, pago, no tengo. Entonces los otros dijeron, pues España y Inglaterra dijeron, pues ya vámonos, compadre, no le vamos a poder sacar nada. Pero Francia, que se había quedado con ganas de quedarse con territorio mexicano, pues dijo, pues este es mi momento, vamos a invadir. Y pues Francia en ese momento era el ejército más poderoso del mundo y que creen, lo vamos a dejar hasta aquí porque eso lo vamos a explicar en la clase de historia de México. Pero básicamente eso es la narración histórica. Siguiente ejemplo. Crónica narrativa. Se refiere al relato histórico que se hace de algún hecho de acuerdo al tiempo en que sucedió. Suena muy parecido, pero la realidad es que es completamente diferente, porque si estamos hablando de que la histórica son los asuntos que han ocurrido dentro de la historia de un país, y aquí dice que son el relato histórico que se hace de algún hecho de acuerdo al tiempo en que sucedió, es básicamente de lo que está sucediendo y se está narrando en vivo. El perfecto ejemplo de esto pues va a ser, por ejemplo, una narración de un partido de fútbol, ¿no? Vamos a verlo con esta narración. Llega Torres, sigue Torres, atención, Tejada, Tejada, no, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Lo venimos anunciando, doctor. Este equipo se cae en pedazos y Bucetich no hace nada y el equipo no hace nada.
no soy muy fan del fútbol, la verdad es que no conozco casi nada de fútbol, pero pues es el ejemplo clarísimo de la crónica narrativa, de lo que está pasando en el momento. Ahora, narración biográfica. Es el relato sobre la vida de una persona o de nuestra vida. En muchas de las ocasiones podemos hablar o hacer una narración de nuestra vida. Por ejemplo, Hey, what are you putting in? It's an audiobook. Bigfoot's life story. He reads it himself. Chapter 1. Dice, es un audiolibro, es la biografía de Pie Grande, narrada por él mismo. Pero no es cierto, no les voy a poner ese ejemplo. Chéquense bien. Vamos a hablar de algo que sí sucedió, de un personaje importante de nuestra historia, como lo saben. Me encanta la historia de México. Nezahualcóyotl, el rey ingeniero del imperio azteca Nezahualcóyotl, poeta, guerrero y un visionario sin igual. En el corazón del imperio azteca, este gran líder transformó el lago de Texcoco, creando maravillas de ingeniería que desafían al tiempo. Construyó un acueducto desde Chapultepec que llevó agua pura a Tenochtitlán y diseñó diques para controlar las inundaciones. Obras que no solo protegieron la ciudad, sino que la hicieron florecer sus jardines flotantes. Las chinampas eran un prodigio de agricultura, convirtiendo el agua en tierra fértil. Bajo su mandato, el ingenio se convirtió en arte. Nezahualcóyotl no solo dejó un legado de palabras, sino un imperio fortalecido por su genio. Su espíritu sigue vivo en cada piedra y cada gota de agua que aún fluye en México. Exactamente. Eso sí sería más una biografía. Que hay más que hablar de Nezahualcóyotl, es una chulada el vato. Pero bien, vamos con el siguiente punto. La narración anecdótica. Bien, cuando hablamos de narración anecdótica, pues es el relato breve que hacemos de alguna persona o de nosotros mismos. Generalmente en la anécdota encontramos momentos curiosos o chuscos. Por ejemplo, aquí tengo una anécdota que es bien interesante del maestro Oscar Burgos. Y pues bueno, se las pongo. Un día voy saliendo de Televisa y me para una señora y me dice, oiga, señor Burgos, ¿me permite tantito? Y yo voy con una niña de 4 años, Oscar Burgos. La niña, y la volteé a ver. Me dijo, es sordomuda. Y lo primero que se quiso aprender fue su nombre, porque usted le ayudó a que tuviera un aparato y pudiera oír. Y ella me pidió que lo primero que se quiera aprender era su nombre, para venirse y decírselo. Y me lo dijo, y se me arrugó el corazón, la abracé y lloré. Entonces fue cuando dije, no pararé nunca. Ahora va a ser de lunes a sábado. Y de lunes a sábado regalo los covers. Qué chulada. Oscar Burgos es un gran comediante, la verdad es que... Pero bueno, también podemos encontrar alguna narración, algo que sea cómico, ¿no? Pues les voy a contar una anécdota. Yo iba, fíjense, estaba más joven, o sea, soy joven, aunque no parezca, soy joven. Bueno, dejémoslo que soy joven. Estaba más joven, yo creo que por la preparatoria, hace algunos años. Y pues yo pues siempre fui muy extrovertido, la verdad es que fui muy extrovertido, pues en la preparatoria hice muchas obras de teatro, actuaba siempre como protagonista, yo creo que hice ¿qué serán? Como unas 50 obras de teatro. Entonces, pues era muy extrovertido y muy comunicativo y etcétera. Entonces, en una ocasión, yo iba caminando por la calle, ya había salido de la preparatoria, eran como porque 3 de la tarde. Y pues era en primavera, me acuerdo que estaba haciendo calor. Estaba haciendo bastante calor y pues yo estaba saliendo, me iba para la casa de mis papás. Y en eso en la calle me iba caminando y me encuentro del otro lado de la acera una chava que se veía bastante guapa, o sea, de lejos la vi del otro lado de la calle y se veía muy guapa. Entonces, me le quedé viendo y pues ya, yo seguía caminando, ya sabes, tirando rostro, y bien galán y todo, y venía caminando y en eso la chava me voltea a ver y me sonríe y dije, híjole, ya le hicimos, compadre.
La volteo y le sonrío y sigo caminando, pero no sé si recuerden, antes creo que ya no se ven, los postes de concreto o algunos postes metálicos tenían como una cuerda metálica, una cuerda como pues es un fleje para sujetarle que no se moviera el poste porque eran muy pesados, era como de acero y estaba sujetada al piso, entonces era básicamente el poste estaba aquí y aquí estaba la cuerda que lo sujetaba para que pues, no se tambaleara tanto, ¿no? Pero la cuerda pues estaba larga, entonces pues yo iba caminando fresco, volteé a ver a la chava sonreía y de repente pues yo seguía caminando, había visto el poste y en eso pues dije pues voy a pasar una del poste, ¿verdad? Todavía faltaban metros para llegar al poste, en eso la chava veo que me sonríe y voltea al frente y me voltea a ver a mí. Pero no dice nada. Pero se queda así como que voltea a ver al frente y voltea a ver a mí. Y yo sigo caminando así, sonriendo. Y en eso, ¡pum! ¡Que choco! ¡Que choco en el alambre, compadres! No, hombre. Pues, como lo saben, pues la cuerda, pues va para abajo. Pues ahí, pues fue entre las piernas, ya sabrán, me dio un buen golpe. Me tropecé, obviamente me volví a incorporar, pero ya cuando he vuelto la chava se estaba atascando de risa, pues ya. No quedó más que recoger mi orgullo ahí en pedazos y me fui. Pero bueno, cosas que pasan en la vida. Y yo creyendo de bien conquistador, dije, ya la hice. Seguro le hablo ahorita y tómala, compadre. No, ya con qué confianza le iba a hablar, ¿no? Después del oso. Pero bueno, ahí les dejo de tarea que me cuenten alguna anécdota que les haya pasado a ustedes. De lo que sea, lo que me quieran contar, está perfecto. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora narración de cuento, que es básicamente el cuento es el prototipo de la narración y para su elaboración hay que tomar en cuenta los pasos mencionados al principio de este tema, que es los personajes, el ambiente y la acción, ¿vale? Ahora, esta parte de cuento la vamos a ver un poquito más a profundidad en tipos de textos literarios en unos minutitos más, así es que no coman ansias. Vamos con la siguiente diapositiva. No, miren, les pongo un ejemplo aquí de texto. Espérenme. Érase una vez un perro que era muy bueno para esconder sus sentimientos. El perro vivía atado bajo la sombra de un árbol cerca del pueblo. Siempre movía la cola y se comportaba muy tierno. Por eso era querido por todos los aldeanos y amaban jugar con él. Así es que la gente del lugar lo llamó el perro alegre. Siempre se divertía mucho con la gente del pueblo durante el día, pero cuando llegaba la noche y ya no había nadie con quien jugar, el perro siempre lloraba. Lloraba y se quejaba con tristeza, pues él quería quitarse la correa y ser libre por los campos, pero no podía. Y era por eso que lloraba todas y cada una de las noches. Un día, el corazón del perro alegre le susurró: «Oye, ¿por qué simplemente no cortas la correa y huyes?» El perro, tristemente, solo respondió: «Llevo mucho tiempo atado, así que olvidé cómo liberarme». El perro alegre pasó tanto tiempo atado que olvidó cómo ser libre. Om Nalege, el perro alegre. Cuento corto presente en el drama coreano. Está bien no estar bien. Está bien no estar bien. Bastante interesante. Bien. Ahora sí, vamos a hablar de los textos literarios. Existen diferentes tipos de textos literarios como el cuento, la fábula, la leyenda, el mito, la poesía y el corrido, trabalenguas y adivinanza. Espera un momento. ¿Corrido? ¿Sí? El corrido. Bueno. Cuento. Ahora sí vamos a analizar esta parte. El cuento es una narración breve, escrita en prosa, en la que se relata una historia tanto real como ficticia. Tiene un número pequeño de personajes, escasas descripciones y pues está la clasificación de que hay cuentos americanos y europeos. Entonces aquí en cuento, fíjense cómo es la diferencia, que
naturalmente, los cuentos se popularizan por ahí de la Edad Media. Ajá. La Edad Media y un poquito antes de la Edad Media, antes de que entrara la Edad Media. Bien, en esta parte, fíjense, los cuentos europeos, como les comentaba, estaban hechos con la finalidad de generar miedo. O sea, la parte principal de lo que fue la Edad Media, pues la idea era el miedo. O sea, cuando hablemos de historia universal vamos a hablar un poquito acerca de la Edad Media, en la cual pues la sociedad se encontraba sumida en miedo, sumida en miedo porque la realidad es que pues era la mejor forma de control que había. El miedo siempre ha sido una forma de control. Miedo antes de llegar al pánico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues cuando los niños no querían dormir, cuando los niños no obedecían todo esto, pues les contaban cuentos, les cantaban canciones de cuna, que pues la verdad no son como los conocemos en la actualidad, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos una parte del cuento de Caperucita Roja, que es uno de los cuentos que más ha sobrevivido a lo paso del tiempo. Y el cuento original es de Charles Perrault. Este personaje cuenta la historia, digamos que en un principio, pues ese es el de Caperucita Roja normal, ¿no? La niña que quería mucho a su mamá y a su abuelita, y le regalaron una caperucita que le quedó perfecta y que nunca más se la quitaban, y se le conoció como Caperucita Roja. Bueno, posterior a eso va al bosque con la canasta de comida para su abuelita que había enfermado, etcétera. Se encuentra con el lobo, y el lobo primero muy amable, etcétera, y todo esto, y Caperucita pues platicando con el lobo. Bueno, para empezar, un lobo que habla, compadre. Bueno, es un cuento. Le dice el lobo: oye, pues tu abuelita vive muy lejos de aquí. Pues no vive muy lejos, está tal lugar en tal parte, ¿no? Y le digo la información. El lobo se apresura, llega primero a la casa de Caperucita, digo, la abuela de Caperucita, llega con ella y se la traga, compadre, se la cena. Tenía 3 días sin comer el lobo, entonces se la devora. Y una vez ya habiéndosela devorado, pues se pone la ropa de la abuela y espera a Caperucita. Porque dijo, pues bueno, ya eché el plato fuerte, venga el postre, ¿no? Llega Caperucita Roja y ya saben lo clásico, ¿no? Ay, abuela, qué ojos tan grandes tienes, qué orejas tan grandes tienes, qué boca tan grandes tienes, qué dientes tan grandes tienes. Y en eso que le dice qué dientes tan grandes tienes, el lobo le dice: es para comerte mejor. Y tracas, que se la come. En esta versión de Caperucita Roja, nadie salva a Caperucita ni a la abuela. Se las traga las dos, ahí se murieron, ahí quedaron. Y viene acompañado incluso de una moraleja. Dice que pues no importa que la chica sea linda, no sea linda, siempre tiene que cuidarse de los demás, ¿no? Básicamente. Y pues ese es el cuento de Charles Perrault. Pero pues también está el cuento de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, posterior a ella, de ese cuento hicieron la recopilación de diferentes cuentos. De hecho, los hermanos Grimm eran personas que eran muy estudiadas. De hecho, perdón, los hermanos Grimm tenían estudios, y ellos se encargaron de recolectar diferentes historias y cuentos a lo largo de Europa. Estaban buscando cuentos populares para reescribirlos, para resaltarlos, para volverlos a dar a conocer, solo que la intención de ellos pues no era ser tan sombrío como Charles Perrault, ¿verdad? No por eso significa que no van a ser sombríos. Recordemos que seguimos ubicándonos en la Edad Media, entonces tenían que tener la misma esencia. Entonces, cuando reescriben el cuento de Caperucita Roja, cambian algunas partes. Y una de las partes que cambian es que, por ejemplo, cuando Caperucita Roja llega a la casa de la abuela, el lobo ya se había tragado a la abuela, pero lo pone que se lo tragó de un solo bocado, ¿no? Entonces la traga de un solo bocado, igual, llega Caperucita igual, le abre, y ay, abuela, qué ojos, qué dientes, bla, bla, bla. Qué dientes tan grandes tienes, y para comerte mejor, y pum, de un bocado se las traga, ¿no? Entonces, el lobo se come a las dos, pero por suerte había un cazador que estaba cerca de ahí y pudo rescatarlas, ¿no? Como que se le hizo muy sospechoso, entra a la casa porque no había ruido ni nada, y él sabía que iba a ir Caperucita. Y en eso, pues ve al lobo acostado en la cama con un vientre enorme, pues tenía ya a la abuela y a la Caperucita.
toma unas tijeras, le abre la panza al lobo, fíjense, le abre la panza al lobo y saca a la abuela y a Caperucita, o sea, sobreviven. La saca entonces el lobo, aún dormido, lo que hacen como venganza es llenarle el vientre de un montón de piedras. Entonces cuando se despierta el lobo, se intenta mover para huir y no puede. Está lleno de piedras. Y desde entonces el lobo ya no pudo caminar más. Pero aquí vemos que alguien la rescató, ¿no? Sí, que son un poco sádico porque tomó unas tijeras, le abrió el vientre y la sacó. Pero esa es la parte del cuento europeo. Ahora, si volteamos a ver los cuentos americanos, como quien los popularizó en mayor razón fue Walt Disney, pues podemos encontrar algo muy diferente, ¿no? Ya el cuento que conocemos de Caperucita Roja de Walt Disney ya es más infantil, todos vivieron felices para siempre, ya es algo alegría y diversión y todo ya es una cuestión ya más infantil, ¿no? Como lo hacemos en la actualidad y ya no tiene ese sentido. Que, por ejemplo, no solo aplicaba con los cuentos, las canciones de cuna también estaban así, nos recordemos la canción de duérmete mi niño, duérmete ya, porque viene el coco y te comerá. Imagínate, o sea, compadre, te están diciendo que te va a comer el coco. Quien el coco era el diablo, güey. O sea, ¡qué miedo! O sea, si no me duermo, me va a tragar el coco, mejor me duermo. O sea, ven la parte de que les digo que era en este sentido el mantener el miedo en los niños para que te hicieran caso, ¿no? Y esto funcionó durante mucho tiempo. De hecho, esta canción sigue funcionando y hay por ahí un grupo, por ahí me lo encontré, que por ahí del 2009 sacaron canciones. Ya dije muchas veces por ahí, que sacaron canciones del 2009 y que las recolectaban, eran, no recuerdo si ucranianas, nórdicas por ahí, las recolectaban para darlas a conocer, ya con un toque actual, pero en esencia lo mismo y pues eran algo muy similar, ¿no? Cuestiones que hablaban de que te iban a llevar, que te iban a comer el loco, que te iban a que hicieras caso, pues, porque si no, iban a pasar cosas malas. Qué miedo. Pero bueno, eso pasó durante mucho tiempo. En la actualidad, pues ya estamos muy empapados de la versión, de lo que es los cuentos americanos, todo esto parte que ya es más de niños, ¿no? Y lo podemos tomar en esta parte porque incluso ya en la actualidad, pues ya tenemos la crianza, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo su nombre, ¿no? Respetuosa, sí, la crianza respetuosa, afectiva, algo así, que ya ni siquiera los puedes regañar ni nada, pero bueno, cada quien, son formas, ¿no? Son formas como las hay. No estoy muy de acuerdo yo con eso, no comparto esa idea, pero pues bueno, habrá gente que diga que sí, que está correcto, y pues en todo su derecho, ¿no? Es completamente válido también. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Fábulas. Bien, una fábula es un texto de juegos protagonizado por animales que hablan y es escrito en prosa o verso, con una intención didáctica de carácter ético y universal, formulada la mayor parte de las veces al final, en la parte ética, ¿verdad? Al final, en la parte denominada moraleja, no te trabes. Más raramente al principio o eliminada, ya que puede sobreentenderse que se encuentra implícita. Entonces, las fábulas, hay una razón por la cual las fábulas son hechas o protagonizadas por animales. La realidad es que en esta parte, pues, los niños generan mayor empatía, generan mayor, digamos, desprendimiento o más bien entendimiento de la situación cuando llega a esa parte emocional. Entonces, el animalito que se lastima, el animalito que habla, el animalito que hace cosas buenas y cosas malas, sensibiliza más que si son actuadas por un ser humano, o si son protagonizadas por un ser humano, porque en ese sentido, pues no influye tanto en su cuestión emotiva
como si fuese un animal, ¿no? Porque un animal, pues, por sí puede ser en muchas de las ocasiones indefenso. Entonces, es más emotivo. Y la parte de las fábulas empieza a estructurarse para poder enseñar el bien y el mal, sin una cuestión de un castigo, de un premio, como lo vemos que funcionó durante esta parte de la Edad Media, que pues en la Edad Media era, te portabas bien, ibas a ir al cielo, te portabas mal, ibas a ir al infierno. Entonces te portas mal y te iban a castigar por toda una eternidad. Y pues para esta parte, evitar la parte, digamos, muy polarizada en la cuestión de los niños de respecto al bien y el mal, pues lo hacen con algo que no tiene que ver con un premio o un castigo, sino que un comportamiento, ¿no? Esa es la parte de la fábula, la intención que tiene. Ahora, leyenda. La leyenda es una narración oral o escrita con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o fundada por la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se transmite eventualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral, y con frecuencia son transformadas con supresiones o añadidos o con modificaciones. Ay, las leyendas. Les apuesto que todos podríamos mencionar la leyenda de La Llorona. Es lo primero que se les vino en la mente, estoy seguro. La leyenda de La Llorona. ¿Cómo podríamos decir que la leyenda de La Llorona tiene una base real? Pues sí, la realidad es que la leyenda de La Llorona tiene una base real. Y es muy antigua. O sea, la base de la leyenda... Espérame, me trabé otra vez. La base de la leyenda de La Llorona está por ahí ambientada de las culturas prehispánicas. Entonces, se decía que si escuchaban a La Llorona, no se le conocía ni siquiera como Llorona, eso ya fue con la llegada de los españoles. Era este lamento, esto que te quejaba, que se escuchaba un lamento que ni siquiera podríamos decir lo que era una persona, podría haber sido un animal. Y significaba en un principio una medida o una parte positiva, es decir, aquellos que lo llegaban a escuchar quería decir que pues les iba a ir bien, que iban a poder encontrar bendiciones, prosperidad, que iban a tener familia, que era muy importante, ¿no? En las culturas prehispánicas era bien importante que pudieran tener hijos y sobre todo que pudieran seguir con la descendencia y con el linaje mexica. Ajá. Entonces, cuando llegan los españoles, cuando se hace la parte de la conquista o antes de la conquista, que los españoles estuvieron conviviendo con los mexicas, que de repente llegaron a escuchar esto, pues obviamente estos compadres se acalambraron, porque vienen acostumbrados de una cultura donde todo ese tipo de cosas pues es mala, ¿no? Pues puede ser loco, etcétera. Entonces están acostumbrados a que esto pues era algo malo, completamente malo. Entonces aquí escuchan esto y sacan conjeturas y empiezan a decir que una persona que perdió a sus hijos y que se la pasa buscándolos y encontrándolos y que los busque, no los busque, como los yucatecos, ¿no? Entonces, ya se transforma completamente, ¿no? Y ya hemos encontrado como una N cantidad de leyendas. ¿Quién no tiene un familiar, un abuelo, que vio a La Llorona, que bailó con La Llorona, que se peleó con el diablo? Todo esto es de cajones de ley. En los ranchos es donde se conoce más estas partes de que no, mi abuelo estaba bailando y de repente que una muchacha muy guapa y que no sé qué, que esto y que el otro, y que ya se la llevó y que le iba a llevar a su casa, y que en eso que le iba a llevar a su casa de repente le dice que le ayudara a buscar a sus niños y ¡pum! Resulta que era La Llorona. Estuvo bailando toda la noche con La Llorona, compadre, porque era una mujer que nadie había visto. Pero la cosa es que cuando ya están contando la historia, siempre pasa que alguien le mete de su ronco pecho, le mete algo más. No, sí, y la gente los vio y se sorprendieron y mi abuelo la macheteó, ¿no? Y cosas así. Que no fueron reales en su momento, pero ya se lo agregaron para que amarre, para que se escuche más chidote. Y pues así.
No lo mismo con el diablo, que se le encontraba, el abuelo estaba caminando, el tío, el hermano, el familiar estaba caminando por el rancho ya en las altas horas de la noche porque venían de una borrachera y en eso se encuentran a un burro con los ojos brillantes o se encuentran a una cabra con los ojos brillantes que los empieza a seguir y bla, 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 y que se agarran a golpes y a machetazos y que esa persona le ganó al diablo. Es indudable. Díganme si no es cierto, díganmelo. Estoy seguro que siempre tienen una historia o van a tener algún familiar que pasó por algo así. Pero bueno, vamos a continuar. Esta, digamos que puede ser que alguna parte fuera real, ¿no? Podríamos decirlo que a lo mejor y sí pasó esto de que su familiar, no quiero decir que sea mentira, pero que sí se encontró con un animal que lo estaba siguiendo, o a lo mejor ya estaba algo pasado en copas y vio los ojos brillantes, pero por algo la luz de la luna o algo así, y él pensó que ya lo estaba siguiendo, o cosas así. A lo mejor sí se peleó, pero no era el diablo, o no sé, no. Pero la base puede ser que sea real. Cosa contraria con el mito. En el mito, pues sí es completamente diferente, porque el mito es un relato de hechos maravillosos protagonizado por personajes sobrenaturales. Dioses, semidioses, monstruos o extraordinarios como héroes. Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura. Perdón. De una cultura, a la cual considera historias verdaderas. Su función es otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de la comunidad. Voy a tomar un poquito de agua, denme un segundito. Listo, ya se me estaba secando la garganta. Es que no hablan ustedes, no me dicen nada, compadres. Uno aquí tiene que estar hable y hable y hable. Bueno, el mito. ¿Qué mitos conocen? Hay muchos mitos. Podemos encontrar mitos de la cultura griega, por ejemplo, ¿no? Los mitos griegos. Hércules, uno de ellos, muy famoso, muy popular. Incluso Walt Disney sacó esta película, ¿no? Animada. Y pues la base que cuentan, pues se dice que es real, ¿no? Que Hércules, que es el hijo de Zeus, que, pues bueno, en la historia la vida sexual de Zeus era muy amplia. Ese compadre le tiraba lo que se movía. Entonces, pues tuvo hijos con humanos y pues uno de ellos fue Hércules. Y pues Hércules tenía poderes sobrenaturales, era un semidios que pues las podía todas a todas, ¿no? Tenía super fuerza, era super galán porque obviamente es hijo de Zeus, tiene que ser guapo, no puede ser feo. Entonces, el compadre peleaba a dragones de 3 cabezas, que si le cortaban la cabeza le crecían 2 más. Entonces, compadre, qué cosas. Tenía que matarlo de otra forma y tenía super fuerza y los gigantes y derrotar a su tío malvado, Hades, ¿no? El dios del inframundo. Pero por otro lado, pues no solo los griegos tenían sus mitos, ¿no? Por ejemplo, las culturas prehispánicas, también son fascinantes las culturas prehispánicas. Les voy a contar una leyenda bueno, no una leyenda, un mito de las culturas prehispánicas, de Quetzalcóatl. Vamos a ver más en la parte de la historia de México, pero les cuento esta breve, ¿no? Quetzalcóatl, que era una serpiente, la serpiente emplumada era un dios, su hermano era Tezcatlipoca. Y al que rendían más adoración era su hermano, Tezcatlipoca, pero tenía pues toda la atención y todos los humanos adoraban principalmente a ese, cosa que no le parecía muy chido a Quetzalcóatl porque pues él exigía muchos sacrificios, ¿no? Sacrificios para todos. Si quieres que te vaya bien, sacrificio. Si quieres que pase cualquier cosa, un sacrificio, compadre. Un sacrificio de mediodía para empezar bien el día, ¿no? Entonces Quetzalcóatl ve esto y dice, no, esto no está chido, vamos a cambiar esta parte y pues vamos a modificarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, Quetzalcóatl abandona su forma divina, su forma, digamos, de serpiente emplumada y baja al planeta Tierra, a la cultura, digamos, al territorio mexa, diferentes partes, ¿no? Va caminando por diferentes puntos y a los lugares donde encontraba les decían que pues dejaran de hacer sacrificios, ¿no? Que no pasaba nada de un punto a otro. Entonces, mientras caminaba Quetzalcóatl en su forma humana,
se cansa, porque siendo humano se cansaba. Se cansa, se sienta en una roca y se posa ahí durante un rato. En eso sale un conejo y le dice el conejo: oye, te ves muy cansado, ¿estás bien? Y le dice Quetzalcóatl: sí, estoy bien, sí, efectivamente, estoy cansado, he caminado mucho, no he comido nada, entonces pues sí, me senté a descansar un poco, pero pues debo de continuar con mi camino, solo que no tengo fuerza. Y le dice el conejo: pues no hay problema, compadre. Si quieres, yo te puedo compartir de mi comida, mira, yo voy a comer. Y le dice Quetzalcóatl: ¿y qué comes? No, pues zacate. Zacate a la... No, no es cierto. Zacatillo. Entonces, Quetzalcóatl le dice: pues sí, está excelente, te agradezco infinitamente tu gesto, pero pues yo no como zacate, compadre. Yo como carne, yo soy un animal carnívoro y necesito alimentarme bien. Y en eso el conejo le dice: me parece muy bien. Si tienes que alimentarte para poder continuar con tu camino, entonces cómeme. Quetzalcóatl le dice: ¿qué? ¿Estás ofreciéndome tu vida para que yo pueda continuar? Sí, dice el conejo. Si necesitas comer para continuar con tu camino, pues yo soy carne, cómeme. Entonces, ante tal gesto de bondad, desinteresada completamente, por el simple hecho de ayudar, se conmueve Quetzalcóatl, vuelve a su forma divina, vuelve a convertirse en un dragón emplumado, una serpiente emplumada, toma al conejo y lo coloca en la luna, para que todos puedan ver, digamos, la ayuda desinteresada, simplemente por el hecho de ayudar, para que todos puedan ver ese gesto de bondad. Esa es la leyenda, el mito de el conejo en la luna. Vamos con la siguiente diapositiva. La poesía. La poesía es un género en el que se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje. Más que un contenido, es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. Y pues bueno, lo que vimos en la poesía, en la descripción, al principio del tema vimos la parte de la poesía, el cómo se estructuraba esta parte. Entonces, bueno, ya no es tan necesario ver este punto. Pero sí, ahora pasamos a los corridos. Espera, ¿qué? ¿Los corridos? Así es, los corridos. Corridos como este. No, es más, ni le puse volumen porque este compadre me purga la sangre. Bueno, esos corridos, no. Definitivamente no. Esos corridos no, ya lo voy a quitar, ya. Párale, por favor. No, esas porquerías, no. Corridos como estos sí son corridos y ahorita les voy a explicar por qué son tipos de textos literarios. Tierras del Rincón, la sembré de contrabando, se me reventó el verso y siempre seguí jalando. Póngase listo y meta porque aquí le va a entrar, ¿eh? ¿Lista? Cuando yo me fui a sembrar, estaba la tierra mojada, me decía la prenda amada: no se vaya usted a mojar y se vaya usted a resfriar. Y me dejé aquí llorando con el chiquito en los brazos, mi hijo todavía mamando. Se me reventó el barzo y siempre seguí sembrando. Cuando yo me fui a escardar, apriétele, el arao se iba enterrando
manqueando y la yunta iba tranqueando la valla bacana y cuando ya el muchacho iba manqueando y cantando una canción, yo le digo al sembrador que no me hable cuando ando arando. Cuando yo me sé tomar. Oye, espérenme, no sea tan adelantada. Usted no sea ansiosa, ahí voy. Había mucho lambotillo, me compuse mi manguillo, me encomendé un santo fuerte, le recé a la cucaracha, se me despuntó la hoz, tuve el trapo de la cacha, de largo. Vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó, me presenta aquí la cuenta y aquí debes 20 reales de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de unas coyuntas, 5 pesos de las tunas, 3 pesos no sé qué, pero todo está en la cuenta y además de los 20 reales que sacaste de la tienda, el costo del mes que te toca no le pagas a la hacienda y ahora vas a trabajar para que sigas abonando, nomás me quedé pensando y haciendo un cigarro de hojas, esta tronca sin vergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Viejo sin vergüenza, me robó todo mi mal y siempre seguí hablando. ¿Por qué los corridos son un tipo de texto literario? Bien interesante. Fíjense que los corridos se consideran un tipo de texto literario no solo por la música, no, más bien no por la música, más bien por lo que contaban. Los corridos eran una parte de protesta antes de la Revolución Mexicana, unos años antes de la Revolución Mexicana, pues el punto principal de los corridos era básicamente el contar historias. Como saben, durante el Porfiriato, esta etapa histórica donde Porfirio Díaz gobernó durante unos cuantos tantos, 32 años, pues uno de los puntos buenos y uno de los puntos malos era de que, bueno, punto bueno, se mejoró el país, ¿no? Considerablemente, era potencia mundial. Punto malo, se generó a costa de la clase trabajadora. Entonces, cuando había algún meeting, cuando había alguna protesta, cuando había algo en contra del gobierno, de lo que hablara mal de lo que estaba haciendo Porfirio Díaz, pues Porfirio Díaz reaccionaba muy fácil y tranquilamente. Este compadre mataba a todos, así de sencillo. Y aunado a eso de que los mataba, pues se prohibía hablar de lo que había pasado, ¿no? Se prohibía hablar de que habían matado personas, se prohibía hablar de otras cosas. Entonces, lo que pasaba era de que al final pues se generaba un corrido, y por corridos se contaban la historia de las personas que habían dado sus vidas, de personas que habían luchado contra el mal gobierno, etcétera. Por ejemplo, en la canción del Barzón que acabamos de escuchar, una representación de esta parte, ¿no? Vemos en la primera escena, pues se encontraban pues, los ricos, ¿no? En su hacienda, fregón, comiendo, bien vestiditos, y en la parte de afuera, pues las personas trabajando, ¿no? Las personas que empezaron a cosechar y todo esto, porque antes, durante esta etapa, era muy común que los hacendados, digamos, arrendaran sus tierras para gente que las trabajara, y una vez trabajando les decían, pues me vas a pagar con una parte de la tierra, ¿no? Es decir, sembraste, no sé, 1 hectárea, me das la mitad, ¿no? Me das la mitad de lo que sembraste y ya, vámonos, así quedó. Entonces, como pues en muchas de las ocasiones se tenía que pedir préstamos, ¿no? Apuntaban en las tiendas de raya lo que se necesitaba para pues el cultivo, básicamente pues maíz, agua, los bueyes, la renta de los bueyes, etcétera. Pues lo apuntaban y decían, no, pues cuando ya hayas terminado, cuando hayas cosechado todo, de ahí me pagas. Y resultaba que pues cuando terminaban de cosechar, cuando ya sacaban todo el maíz y todo lo demás,
pues ya debían más de lo que habían trabajado. Entonces andaban trabajando básicamente que era gratis. Y pues era un negociazo para el dueño de la tierra, ¿no? Pues imagínense, la gente la trabajaba de gratis, te quedabas con casi todo. Qué buen negocio. Entonces, era básicamente como tener esclavos, ¿no? Y durante el porfiriato había mucha esclavitud, cosa que vamos a hablar en la historia de México, ¿no? Entonces, pues esto pasaba, ¿no? Entonces la gente, si se quejaba, pues las mataban así de fácil, no había tanta parte como que, ya los mataron. No, simplemente los mataban y enterraban los cuerpos y se acabó, no pasa nada, no había ningún problema, no era una práctica muy común. Entonces, los corridos nacieron para contarle historias de personas que se quejaban, de personas que luchaban contra el gobierno, de personas que iniciaban los movimientos. E incluso los corridos estaban prohibidos en algunos temas, ¿no? O sea, naturalmente los corridos pues hablaban de diferentes cosas. Cuando hablaban de cosas naturales pues no pasaba nada, pero cuando hablaban de personas, cuando hablaban de hechos, cuando hablaban de historia de algún lugar, eran prohibidos. Y eran tan prohibidos que de repente si lo escuchaban cantando algún oficial, alguna parte del ejército, les decían que dejaran de cantar estos corridos, ¿no? Que ya no lo siguieran difundiendo. Entonces, pues la gente en ocasiones pues seguía cantándolo, se hacían acreedores a una multa y si no hacían caso con los 2-3 sabios que le hacían los oficiales, los encarcelaban y a veces los desaparecían para que no siguieran contando o cantando las canciones de los corridos. Por eso es que son considerados un tipo de texto literario. Fíjense qué interesante. Ahora, vamos con el siguiente punto. Eso sí. Bueno, aquí está la explicación, ¿no? Es una forma musical y literaria popular en el área cultural mexicana derivado a lo largo del siglo XVIII. Cuentan historias sobre lugares, personajes o hechos, lo que les acabo de contar. Ahora, trabalenguas. Es un ejercicio para adquirir pronunciación ágil y expedita. Comiences a leer con mucha pausa, pronunciando cada letra con toda corrección. Y váyase luego aumentando gradualmente la velocidad hasta cuanto sea posible para obtener la articulación clara, distinguida e íntegra. Por ejemplo, era muy común que, o más bien, anteriormente los corridos, pues los trabalenguas estaban muy de moda dentro de lo que era la educación básica. Ahorita ya no, ahorita ya quitaron los trabalenguas, ya quitaron las adivinanzas y pues era una parte muy importante. ¿Por qué? Porque los trabalenguas ayudaban muchísimo a la dicción de los niños. Entonces la realidad es que los trabalenguas sí te ayudan muchísimo a mejorar la dicción, te ayudan muchísimo a ser más claro en lo que quieres decir, a decirlo con las pausas necesarias, no irte corriendo, como dicen por ahí, no irte de corrido, pero darle el tiempo, el espacio, la entonación y la claridad que necesitan las palabras. Entonces, esta parte era muy importante para los niños. Es más, les pongo el ejemplo, o sea, les ha pasado, de repente con un bebé, vemos un bebé y solemos hacer la mala costumbre de hablarles mal a los niños, ¿no? Es decir, vemos y vemos que quieren leche y vemos que quieren alguna mamila. Y, ay, mi príncipe, ¿qué quiere mi bebé hermoso? ¿Quiere que le demos una teta? Y hablamos mal. Pues lo que pasa es que el bebé crece pensando que esa es la forma correcta de hablar. Entonces cuando crecen, pues ellos hablan así. De repente vemos a niños que ya van en tercero, cuarto, quinto de primaria que hablan así. Entonces eso es por la culpa de los papás, ¿no? Directamente. O sea, a un bebé se le tiene que hablar normal, completamente normal. Yo sé que son muy tiernos, son la mejor parte del mundo, ¿no? Cargar un bebé y todo esto, verlo crecer, pero hablarle normal. Es completamente normal, es un ser humano chiquito que entiende y que está grabándose toda esta información. Incluso la información que tenemos almacenada en nuestro cerebro, casi todo está en nuestro subconsciente y la verdad es que pues ahí almacenan toda la información, nos acordamos absolutamente de todo, no digamos de una forma consciente, pero inconsciente sí tenemos toda esta información. Acabo de dar dos términos diferentes, inconsciente y subconsciente. Si estudian parte de psicología,
Si se meten en una carrera, pues podemos diferenciar esto. Eso es un poquito más complejo, pero no se preocupen, es nada más para el ejercicio. Ahora, trabalenguas, por ejemplo. Tengo una tablita muy bien engarabía intangulada. El que me la desengarabía intangulé será un buen desengarabía intangulador y se le pagará su desengarabía intanguladura. Como ese, hay muchos, ¿no? Entonces, si tienen alguno por ahí y me lo quieren compartir, perfecto, sin problemas. Ahora vamos con el último, las adivinanzas. Muy preciosas las adivinanzas. Es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en rima. Se trata de enigmas sencillos dirigidos al público infantil, en el que hay que adivinar frutas, animales o objetos cotidianos. Al orientarse los niños tiene un componente educacional, al presentar una forma divertida de aprender y analizar. Fíjense que estos trabalenguas también son una parte bien importante de lo que es el desarrollo analítico, analizar, esa parte pensante. Y se los digo porque como docente me ha tocado, yo he impartido clases en todos los niveles educativos, desde primaria, de primero de primaria hasta sexto de primaria, en secundaria, de primero, segundo y tercero de secundaria, en preparatoria escolarizada, estamos hablando que desde primer semestre hasta sexto semestre he impartido clases, y en licenciaturas también. He impartido clases en licenciaturas de las carreras de psicología, derecho, administración de empresas, contaduría, contabilidad pública, ingeniería industrial, que son las que manejamos aquí en la licenciatura, en Centro Educativo Dalí. También he impartido clases de diplomados. Entonces he abarcado a he tenido la fortuna de trabajar con personas de todas las edades. Y me sorprende que durante mucho tiempo los jóvenes, para ser muy específico, los que estábamos en secundaria y en preparatoria escolarizada, no tenían la capacidad de analizar lo que se les estaba pidiendo. Y era una parte de una falta de análisis. O sea, tú le podías decir que tal cual que de las columnas que hay ahí, las relacionara una con otra, y había unas que no funcionaban, que las descartara, que solo relacionara las que estuvieran, que ellos consideran que estuvieran correctas. Y dices, bueno, pues suena muy sencillo, ¿no? Cuando lo estás hablando, pues suena más sencillo. Cuando lo ves escrito, de repente, maestro, pero ¿por qué hay más opciones de un lado y menos opciones de otro lado? Lee lo que dicen las instrucciones. Maestro, o sea, sí ya lo hice, pero es que me faltan columnas aquí, ya no hay información, se me hace que se equivocó. Lee otra vez las instrucciones. Entonces, en ocasiones no se analiza. Y esto es porque no se empezó a trabajar durante la infancia, la primera infancia, lo que fue el desarrollo analítico. Y fíjense cómo las adivinanzas empiezan a desarrollar la parte analítica, y les recomiendo, si es que ustedes llegan a tener, si tienen niños ahorita en casa, son sus hijos, son sus nietos, son sus hermanos, son sus sobrinos, como quieran, les recomiendo los adivinanzas, porque van a empezar a trabajar con la parte analítica, van a empezar a procesar lo que les están diciendo. ¿Cómo vemos una adivinanza infantil, no? Lana sube, lana baja, ¿qué es? Pues una navaja, pero ¿qué van a hacer? Van a empezar a analizar lo que les están diciendo. Entonces esta parte analítica se desarrolla justamente con este juego de acertijos. Pero ¿qué creen? No solo hay acertijos para niños, también hay acertijos para adultos, el cual los voy a tener aquí para ustedes. Un hombre mayor muere, dejando atrás 2 hijos. En su testamento pide que los hijos compitan con sus caballos. El dueño del caballo más lento recibirá la herencia. Los 2 hijos corren, pero ambos intentan ralentizar sus caballos. Finalmente acuden a un sabio para preguntarle qué deben de hacer. Después de eso, los hijos compiten de nuevo, esta vez a toda velocidad. ¿Qué les dijo el sabio? La respuesta de esta adivinanza se las voy a dar en la siguiente materia. Piénsenlo. Si consideran tener la respuesta, escríbanmela. Si no, se las doy la siguiente semana. Muy bien, compañeros. Ha sido un gusto compartir de nuevo una materia con ustedes. Se ha acabado, es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana.
Cuídense mucho, compañeros. Ya saben, cualquier duda, cualquier tema que hayan tenido aquí que no hayan quedado muy claro, tengan la confianza y la libertad de mandármelo por mensaje. Mientras tanto, estoy en contacto. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.